Hola a todos y bienvenidos a otro caso misterioso. Hoy vamos a hablar sobre el caso de Ray y Faye Copeland, el caso real en el que está ligeramente inspirada la saga X. Estas películas las vi hace poco, es una saga de películas slashers dividida en 3 partes. En la primera parte, que es la película titulada X, Maxine Minx, interpretada por Mia Goth, es una chica que quiere ser actriz y una estrella cueste lo que cueste. La película se desarrolla en 1979, cuando un grupo de jóvenes cineastas, entre ellos Maxine, se proponen grabar una película para adultos en una zona rural de Texas. En esta zona rural hay una granja en la que habitan una pareja de ancianos, Pearl y Howard. Pearl perdió su oportunidad para ser famosa, ya que también era su sueño al igual que Maxine, y ahí las cosas es cuando empiezan a torcerse, cuando este grupo de jóvenes llegan a esa granja donde están estos ancianos y pasan cosas. La parte 2, Pearl, se desarrolla en la misma granja, pero años atrás, cuando Pearl era joven, también interpretada por Mia Goth, quien se ve atrapada en una granja junto a sus padres, deseando una vida glamurosa y deseando convertirse en una estrella. De esta película es el audio viral de TikTok que dice "Please, I'm a star". No, I'm a star! Please, I'm a star! Para mí estas películas son demasiado buenas, tanto que Pearl la vi 2 veces en un mes. Y la tercera parte, Maxine, con 3X, de la cual ya se puede ver el tráiler, trata de nuevo sobre Maxine, interpretada por Mia Goth, y da como continuación a la parte 1. Y va sobre que Maxine, en la parte 1, sobre... Y en la tercera parte la veremos continuar su viaje hacia la fama, pero esta vez en Los Ángeles, en la década de 1980. Y en esta película también sale el caso de Richard Ramírez. Night Stalker. Night Stalker. Night Stalker. Terrorizing Los Angeles. Y se ve súper interesante. Yo tengo muchísimas ganas de ver la tercera parte de esta saga, y esta tercera parte se estrenará supuestamente en julio de este año 2024, pero en Estados Unidos. En otros países no se conoce la fecha de estreno, pero yo, que estoy viciada a esta saga, la veré en el estreno de Estados Unidos en julio, viajando virtualmente con Surfshark, que es el patrocinador de este vídeo. Para ver Maxine, que se estrenará en la plataforma Prime Video pero de Estados Unidos, con Surfshark, que es una VPN, podré acceder a la biblioteca de Estados Unidos desde España y así ver esta película sin problemas cuando se estrene. Surfshark te permite entrar a todas las plataformas y ver todo el contenido que está bloqueado en tu país, o al revés. Imagina que estás viendo una serie desde tu casa y te vas de viaje a un país donde esta serie está bloqueada. Con la VPN podrás seguir viéndola desde cualquier parte del mundo. Surfshark no solo sirve para poder ver contenido en plataformas de streaming, sino que también sirve para conseguir comprar pasajes de vuelo más baratos, para conectarte de forma segura en redes públicas, ya que protege tu dispositivo de personas que podrían robar tu información a través del Wi-Fi, y esta VPN oculta tu dirección IP. Esto podría pasar, por ejemplo, en la red de un aeropuerto o cualquier red pública, y con Surfshark tu información está 100% segura. Esta es la mejor VPN sin duda, ya que tiene número ilimitado de dispositivos, por lo que puedes usarlo al mismo tiempo en tu ordenador, en la tablet, en el móvil, etc. También tienes atención al cliente durante 24 horas y Surfshark te devuelve el dinero en 30 días si no estás satisfecho con el servicio. Hoy en día nadie debería navegar por internet sin una VPN. Así que asegura tu privacidad con Surfshark. Ahora, utilizando mi código, podrás obtener 3 meses adicionales gratis. Clica en el enlace de la descripción de este vídeo para disfrutar de esta increíble VPN más 3 meses gratis. Y ahora ya vamos a empezar con el caso de los granjeros Ray y Faye Copeland. Ray y Faye Copeland eran un matrimonio que parecía vivir una vida normal en su pequeña granja, pero cuando el personal de su granja comenzó a desaparecer, salieron a la luz quiénes eran estos ancianos realmente. Pero antes de pasar con los hechos de este caso, como siempre, vamos a hablar sobre los implicados.
Raymond Copeland, a quien se conoce como Ray, nació el 20 de diciembre de 1914 en Salisaw, Oklahoma, Estados Unidos. Sus padres eran Jess y Lanny Copeland y tenía 4 hermanos. Desde que Ray nació, él junto a sus padres y sus hermanos se mudaban constantemente de ciudad en ciudad en busca de trabajo. La familia se vio muy afectada por la Gran Depresión a principios de la década de 1930 y finalmente se establecieron en Ozark, Arkansas. Sobre la personalidad de Ray dijeron que era un niño mimado, pero no mimado en el sentido material, porque la familia era muy pobre, sino que mimado en el sentido de que le dejaban hacer lo que quisiera, siempre se salía con la suya. Para sus padres, Ray no hacía nada mal, todo lo que hiciera estaba justificado y además le trataban muchísimo mejor que a sus demás hermanos. Sus hermanos no podían hacer cosas que Ray sí que podía hacer, básicamente era el favorito de sus padres y no lo ocultaban. Mientras Ray cursaba 4º grado, tuvo que dejar la escuela para ayudar a sus padres en su pequeña granja. Eso fue muy común durante esa época en la que tantas familias se vieron afectadas por la Gran Depresión. Los niños abandonaban la escuela cuando tenían una edad mínimamente suficiente para ayudar a sostener a la familia a nivel económico. Así que a partir de ese momento Ray trabajó junto a su padre en la granja familiar. A sus 20 años, Ray sentía que quería más dinero. Pensaba que trabajar como trabajaba no le pagaba suficiente. Él quería conseguir dinero rápido y fácilmente. Entonces se le ocurrió dirigirse hacia la granja de otra persona, robar 2 vacas y venderlas en otra ciudad como si las vacas fueran suyas. Fue atrapado por los dueños de las vacas, pero su padre consiguió que no presentaran cargos contra él por robo. Pues los padres de Ray le solucionaban todos los problemas. Como he dicho, para sus padres él no hacía nada mal y todo lo que hiciera, ellos se ocuparían de limpiar su imagen y de que no hubiera consecuencias. Entonces lo consiguió, estos granjeros no presentaron cargos y así que Ray se salió con la suya. Que lo atraparan no le hizo querer parar, simplemente pensó, debo hacer esto de manera más inteligente y comenzó a robar cheques de personas, cheques del gobierno. Durante esa época, por la Gran Depresión y todo eso, el gobierno enviaba cheques a las familias más pobres para ayudarlas a sobrevivir económicamente por el impacto de la Gran Depresión, y estos cheques eran dejados en los buzones de las casas. Así que Ray iba paseando por el vecindario, iba abriendo los buzones de los vecinos y se veía un cheque, se lo llevaba. Iba al banco y lo cobraba. Incluso le robó el cheque del gobierno a su propio hermano. Cuando tenía 22 años fue atrapado por esto y le dijo a sus padres que lo estaban incriminando, que estaban conspirando en su contra, que él no había hecho nada. Y sus padres se lo creían porque para ellos su hijo no hacía nada mal. Entró a prisión para cumplir 1 año, que fue lo que le pusieron de condena. Tras ser liberado de prisión, no se sabe qué pasó en su vida hasta 1940, cuando tenía 26 años, que entonces conoció a Faye Wilson, de 19 años. Faye Della Wilson nació el 4 de agosto de 1921 en Harrison, Arkansas. Sus padres se llamaban Rufus y Gladys Wilson. No se sabe mucho sobre los primeros años de vida de Faye. Lo que sí que se sabe es que tenía 6 hermanos y su familia era muy pobre. Creció en una choza en el campo con su familia y también se sabe que su padre era extremadamente estricto y sus padres eran muy religiosos. Faye fue a la escuela y a la vez comenzó a ganar dinero cuidando a niños de otras familias y limpiándoles las casas. Cuando estaba en 8º grado, sus padres pensaron que era mejor que Faye dejara la escuela para poder trabajar más horas y ganar más dinero para aportar a la familia. Cuando Faye y Ray se conocieron, ella quedó encantada con Ray porque él era encantador, de personalidad, y además él le dijo a Faye que tenía mucho dinero, que tenía la capacidad de ganar dinero muy fácilmente y que con él tendría una vida súper acomodada. Solo 6 meses después de comenzar la relación, a principios de verano de 1941, se casaron. Y para ese entonces Faye ya se había dado cuenta de que Ray había mentido bastante, no tenía mucho dinero, no sabía hacer dinero fácilmente y realmente no tenían dinero. 1 año después de casarse nació Everett, su primer hijo. 2 años después, en 1944, Billy Ray, su segundo hijo, y en ese mismo año la familia se mudó al condado de Fresno, en California, porque Ray pensó que ahí le sería mejor económicamente.
pero para nada. Llegaron a California y todo era mucho más caro, así que volvieron a Arkansas, pero luego volvían a California, volvían a Arkansas y mientras fueron teniendo más hijos. En 1945 nació la siguiente y única hija del matrimonio, Betty Lowe. En 1947 su hijo Albia y en 1949 su último hijo William Wayne. Una vez nacieron todos sus hijos, la familia se estableció definitivamente en Arkansas, donde se establecieron ya para quedarse para siempre. Ray dijo que era mejor criar a sus hijos allí, donde todo era más barato, pero ese no era el motivo principal. El motivo principal de por qué se fueron de California fue porque Ray le había estado robando ganado a su jefe, allí trabajó en una granja, y cuando decidió que se iban a Arkansas de nuevo y a establecerse, era porque estaban a punto de atraparlo y mandarlo a prisión. En Arkansas siguió con su negocio, robaba ganado a otros granjeros y lo vendía como si fuera suyo, y para él era muy fácil vender el ganado haciéndose pasar por el propietario de ese ganado, porque en esa época, en los 40, el ganado no tenía número de serie ni nada así. O sea, no era algo fácil saber a quién pertenecía una vaca. Sin embargo, no pasó mucho más de un mes y Ray fue arrestado y acusado de robar ganado. El tiempo que él pasó en prisión fue horrible para su familia. Su mujer Faye y sus hijos quedaron prácticamente sin dinero y sin comida, quedaron sin nada. Faye no tenía la oportunidad de buscar un trabajo, con 5 hijos a su cargo, y finalmente se mudaron con el hermano de Ray llamado John. Faye y los 5 hijos mientras Ray seguía cumpliendo su condena. En 1950 Ray fue liberado de prisión y salió de prisión pensando tengo que hacer algo, no podemos seguir así. Por supuesto que no se refería a conseguir un buen trabajo, sino que a seguir robando, pero mejor. Fue a buscar a su mujer e hijos a casa de su hermano John y se mudaron a un pequeño pueblo en el sur de Missouri. En este pueblo, Faye consiguió trabajo en una lavandería y Ray seguía haciendo de las suyas. Y con el tiempo pudieron ahorrar suficiente dinero entre los dos para comprar su propia granja. Una granja muy pequeñita, pero al menos una granja. Ray siguió robando y vendiendo ganado y constantemente entraba y salía de prisión. Después de un tiempo así, Ray ya estaba cansado de este tipo de vida, de entrar y salir de prisión, por lo que estaba decidido a un cambio. Un día llegó a casa tras ser liberado de prisión y su actitud había cambiado muchísimo. Nunca había sido un hombre malo con sus hijos, pero esa vez que volvió de prisión, llegó a su casa con mucha agresividad, siendo una persona muy desagradable y malvada, y comenzó a tener ataques de ira contra sus hijos. Con los niños era con quien más descargaba su ira, pero de vez en cuando también lo hacía con su mujer y su hija. Dejó de querer pasar tiempo con su familia, solo los maltrataba, no quería estar presente en los cumpleaños de sus hijos o su mujer, no quería estar con ellos en absoluto, era como que de repente les odiaba a todos. Faye sintió que Ray disfrutaba atormentándola a ella y a sus hijos, porque hacía cosas, los maltrataba de maneras que disfrutaba. Por ejemplo, en invierno, cuando había mucha nieve, obligaba a sus hijos a salir y ordeñar a las vacas sin zapatos, les prohibía usar zapatos. Los niños solo tenían un par de zapatos que eran los de la escuela y Ray les decía que no podían salir a ordeñar las vacas y a trabajar con los zapatos de la escuela y como no tenían más zapatos debían salir descalzos, a pasar el día completo fuera trabajando. Los niños pasaban tanto frío en los pies que cuando las vacas hacían sus necesidades, los niños frotaban sus pies con la caca de las vacas para calentarse los pies. Y Ray describió esto como súper divertido que tus hijos froten sus pies con caca de vaca para sentir un poco de calidez en sus pies congelados porque no les dejas salir con zapatos. Entonces este tipo de hombre era Ray con su familia. Hubo otra ocasión en la que, trabajando en la granja, uno de sus hijos se rompió la muñeca y Ray le dijo que estaba siendo un dramático y un cobarde. Cuando el niño se le hinchó la muñeca como un globo y sentía muchísimo dolor, estaba llorando, quejándose, Ray le obligó a seguir trabajando hasta la noche, ordeñando las vacas, moviendo cosas de un lado para otro, con la muñeca rota. Y cuando llegó la noche y el niño acabó el trabajo, Ray le dijo a su mujer, ahora que el trabajo ya está hecho, puedes llevar al niño al médico. El médico confirmó que la
muñeca de este niño estaba rota y Ray no se disculpó ni nada con su hijo por todo lo que le dijo al expresar el dolor que sentía y al ver que tenía la muñeca tan hinchada y obligarlo a trabajar durante el día entero. Faye nunca desafió a su marido, nunca lo cuestionó. Se hacía lo que él dijera. Si él castigaba así a los niños, ella no se metía. Porque por esa época que era y porque venía de una familia muy religiosa, etc., ella creía que el hombre era el líder, que se tenía que hacer lo que dijera su marido, que él mandaba y que ella no podía rechistar. Pasaron los años y los hijos, cuando tenían edad suficiente, enseguida que tuvieron la oportunidad, uno por uno se fueron yendo de casa. Uno de los hijos, después de tener una pelea con Ray y que éste le golpeara con un martillo, se alistó al ejército para huir de casa. Y la única hija de Faye y Ray, cuando tuvo la oportunidad de casarse, se casó rápidamente con cualquier hombre, no por amor ni porque quisiera formar una familia con ese hombre, sino para escapar de casa de sus padres, igual que hicieron todos sus hermanos. A todo esto, Ray todos esos años siguió entrando y saliendo de prisión, mientras los niños crecían, por robos de ganado, robos de cheque, nunca dejó de robar. Y cuando iba a prisión, Faye siempre le había dicho a sus hijos que estaba en un viaje de negocios. Cuando todos los hijos se fueron de casa, Ray comenzó a trabajar para otras granjas ocasionalmente. También comenzó a ir a otras ciudades y a ofrecerle a personas sin hogar alojamiento y $50 a cambio de que trabajaran en su granja. Muchos rechazaban esta oferta porque pensaban que había algo extraño detrás, algo no cuadraba, era demasiado bueno para ser real, pero otros aceptaron. Subían al coche de Ray y conducían hasta su granja. Una vez allí, Ray hacía lo siguiente. Le pedía a estos hombres que se abrieran una cuenta de banco con su nombre y él les depositaría $200 en esta cuenta. Luego irían juntos a subastas de ganado y Ray se iba por un lado, el otro hombre se iba por otro lado y Ray le decía qué ganado comprar. El otro hombre compraba el ganado y le daba un cheque al vendedor con los supuestos $200 que Ray había depositado en su cuenta. Entonces compraban este ganado, se subían a la camioneta de Ray y se iban a venderlo. Entonces, ¿dónde está el tema de la estafa aquí? Pues bien, esto Ray cada vez lo hacía con hombres diferentes. ¿Y por qué hacía eso? Porque el cheque en realidad no tenía fondos. Ray nunca depositó $200 en la cuenta de nadie, por lo que estos hombres compraban el ganado con cheques sin fondos, sin ellos saberlo. Y tenía que volver a las subastas con hombres diferentes cada vez porque el anterior había estafado al vendedor. Por lo tanto, estaba denunciado a la policía. Estas personas estafadas iban a la policía y la policía nunca encontraba al hombre que había comprado el ganado. Es decir, cuando Ray se iba con este hombre a vender el ganado, con quien lo había comprado, el hombre desaparecía por completo. En 1986 emitieron una búsqueda de un hombre llamado Dennis Murphy. Dennis fue uno de los hombres que Ray llevó a una de las subastas para comprar ganado con cheques sin dinero y uno de los hombres que había estado viviendo en casa de Ray. Mientras investigaban se dieron cuenta de que el ganado que Dennis había comprado había sido transportado con un remolque que pertenecía a Ray Copeland. Los detectives se dirigieron hacia la granja de Ray y Faye para preguntarles sobre el paradero de Dennis. Ellos dijeron a los detectives que Dennis también les había dado a ellos un cheque sin fondos para pagarles el alquiler porque le dejaban vivir en su casa a cambio de dinero y que el día que le tocó pagar el alquiler les dejó un cheque en casa el cual no tenía fondos y se fue desapareciendo. Dijeron también que Dennis era un vagabundo. La policía se creyó la historia de los Copeland y comenzaron a buscar a Dennis pero sin éxito. Más tarde volvieron a casa de los Copeland de nuevo, esta vez buscando a un hombre llamado Wayne Warner. Y Faye y Ray contaron exactamente la misma historia a la policía, la misma que habían contado sobre Dennis. Le ofrecieron alojamiento en la granja y el día que Wayne tenía que pagar, desapareció. Entonces, desde 1986 hasta 1989 se presentaron en casa de los Copeland 3 veces más, buscando a otro hombre llamado Jimmy Dale Harbett, otro llamado John W. Freeman y Paul J. Coward. Por lo que había 5 hombres desaparecidos que estaban siendo buscados por comprar ganado en las subastas con cheques sin fondos y todos estaban relacionados con los Copeland. Todos se habían alojado en la granja de Faye y Ray.
A mediados o finales de 1989, los investigadores recibieron una llamada de un hombre que decía que fue contratado por un granjero en Mooresville, Missouri. El motivo de la llamada a la policía era porque este hombre había sido contratado por los Copeland y una vez en su granja vio restos humanos enterrados en la tierra de la granja, y en la llamada dijo que necesitaba ayuda porque temía ser asesinado. La policía se dirigió de nuevo hacia la granja de Ray y Faye, cavaron y no encontraron ningunos restos humanos. Lo que sí encontraron fue dentro de la granja una lista con 24 nombres de hombres escritos a mano que habían sido contratados por Ray y Faye Copeland. Se sospecha que esa puede ser una lista de todas sus víctimas. Encontraron ropa que parecía pertenecer a los desaparecidos y supieron que eran de los desaparecidos porque Faye había cosido las iniciales de estos hombres en su ropa y al lado de cada una de las iniciales había cosido una X. Supusieron que la X era que esa persona ya no estaba con vida. La policía llevó a perros rastreadores de cadáveres a la granja, pero no encontraron nada. Entonces se pusieron en contacto con este hombre que les había contactado, llamado Jack, para preguntarle dónde vio los restos humanos porque ellos no encontraban nada. Jack entonces se reunió con ellos en la estación de policía y les contó lo siguiente. Dijo que le tenía mucho miedo a Ray Copeland, porque Ray le propuso $50 y alojamiento a cambio de que abriera una cuenta en el banco y lo acompañara a una subasta a comprar ganado con los $200 que él supuestamente depositaría en su cuenta. Jack dijo que aceptó, se alojó en la granja de los Copeland, fueron a la subasta, fueron a vender el ganado y volvieron a casa de los Copeland. Una noche Ray entró en su habitación para decirle que le acompañara a una granja vecina donde había un mapache que se había metido en el granero y que le ayudara a sacarlo de ahí. Jack se levantó y fue con Ray al otro granero con armas para disparar al mapache. Y Jack dijo que sintió solo entrar en ese granero que algo no estaba bien. Ray le dijo: acércate allí porque creo que ahí está el mapache. Jack se acercó, pero de repente se dio la vuelta y vio que Ray lo estaba apuntando en la cabeza con un arma. Ray iba a disparar a Jack en la cabeza, pero Jack le dijo que por favor no lo hiciera, que le prometía que se iría de la ciudad y nunca volvería, nunca sabría nada más de él, nunca diría que había estado en su granja ni que tenía nada que ver con él. También le juró que le daría dinero que tenía ahorrado. Y pues Ray siempre estaba dispuesto a recibir dinero y al día siguiente ambos fueron a un banco donde Jack pretendía sacar este dinero suyo y dárselo a Ray. Y mientras estaban en el banco, Jack le decía a Ray que desaparecería, que no volvería a la ciudad, que no se preocupara, que no diría nada. Pero dijo que sentía que Ray no confiaba en lo que le estaba diciendo y que estaba seguro de que cuando salieran del banco, Ray lo mataría. Entonces, estando en el banco, mientras Ray en un momento estaba distraído, Jack salió corriendo y subió a una camioneta tratando de huir y condujo hasta Nebraska, que fue desde donde llamó a la policía. Escapó a Nebraska porque tenía mucho miedo, estaba convencido de que Ray lo mataría después de que hubieran salido del banco. La policía estaba segura entonces de que los Copeland estaban detrás de todas estas desapariciones, pero no encontraban ninguna evidencia para incriminarlos. Pero entonces recibieron otra llamada de alguien anónimo que les dijo que en una de las granjas en la que Ray trabajaba había un olor muy extraño y desagradable. Inmediatamente se dirigieron hacia allí y encontraron allí un hoyo profundo que tenía 3 cuerpos y todos presentaban un solo disparo en la cabeza. Dentro de la misma propiedad, más tarde encontraron otro cuerpo y más tarde otro dentro de un pozo que fue identificado como Dennis, porque llevaba un cinturón con su nombre. Los otros cuerpos fueron más difíciles de identificar, pero finalmente lo lograron y eran todos los desaparecidos que he nombrado antes. Ray y Faye fueron arrestados y acusados de 5 cargos de asesinato. Uno de los hijos de Ray y Faye y un psicólogo no pensaban que Faye estuviera involucrada en los crímenes y demostraron que ella no tenía ni idea de lo que su marido había hecho con esos hombres. Sin embargo, otro de sus hijos dijo que sabía que su madre tenía pleno conocimiento de lo que pasaba en su granja y de los asesinatos. Durante los juicios argumentaron que Faye era una mujer maltratada por su marido Ray y que ella misma era otra víctima. Así que le ofrecieron un acuerdo de declaración de culpabilidad en el que podría aceptar una sentencia más corta a cambio de testificar en contra de Ray. Pero ella rechazó el acuerdo rotundamente.
argumentando que no tenía ninguna información que dar sobre su marido. La letra en el papel donde estaban escritos los nombres de estas 24 personas desaparecidas era la letra de Faye. Le preguntaron al respecto y ella dijo que Ray le decía que escribiera estos nombres y ella no cuestionaba ni preguntaba absolutamente nada. Simplemente hacía lo que le dijera su marido. Se supo que esta letra era suya porque Ray salió muy pronto de la escuela, dejó muy pronto la escuela, muy pequeño, y no aprendió a leer ni a escribir. Sin embargo, Faye sí que aprendió a leer y a escribir, por lo que ella era la única que podía escribir en su casa. Finalmente, Faye fue declarada culpable y sentenciada a la pena de muerte. Y el juicio de Ray comenzó al terminar el de Faye. Él se declaró no culpable. Su defensa argumentó que él era una persona senil y mentalmente inestable y que por lo tanto no debía pagar duramente sus crímenes. Sin embargo, un psicólogo dijo que él estaba completamente en sus cabales y fue declarado culpable y sentenciado también a la pena de muerte. Para el momento de sus sentencias, Faye tenía 69 años y Ray tenía 75, convirtiéndose en las personas con mayor edad en ser sentenciadas a la pena de muerte en la historia de Estados Unidos, por lo menos en ese momento. En el año 1993, Ray falleció por causas naturales en prisión y a Faye en 1999 le cambiaron la sentencia a cadena perpetua y en 2002 sufrió un derrame cerebral y le concedieron la liberación por compasión. Yo no conocía esta ley o concepto de liberación por compasión, en la que si eres una persona mayor que está en prisión y te pones enferma o sufres un derrame cerebral, te liberan por compasión. Sin embargo, no estuvo mucho tiempo en libertad, ya que un año después, en 2003, falleció en un asilo de ancianos. Se pudo demostrar que asesinaron a 5 personas, sin embargo se sospecha que por lo menos asesinaron a 7 hombres más. Entonces, ¿creéis que Faye sabía algo sobre los asesinatos? Aunque no supiera que su marido asesinaba a estos hombres, por lo menos debería sospechar algo por la desaparición de todos y todas las visitas de la policía a la casa preguntando sobre estos hombres que habían estado viviendo en su granja, y ella se daba cuenta de que estas personas desaparecían. Además de que Ray, cuando justamente un hombre desaparecía, Ray le hacía escribirlo en la lista, poner una X, coser una X en su ropa. Y supongo que ella se habría preguntado sobre la lista de nombres y sobre dónde estaban todos estos hombres, si es que no tuvo nada que ver. Entonces, dejadme en comentarios si creéis que ella estuvo involucrada de la misma manera que él en los crímenes o si por lo menos lo sabía. También, si habéis visto las películas X y Pearl, de las que he hablado al principio, decidme qué similitudes veis con este caso. Está claro que se inspiraron ligeramente en este caso, no en su totalidad, porque muchas cosas no tienen nada que ver, simplemente la época, la granja, un matrimonio anciano en la granja. Y no voy a decir mucho más por si hago spoiler, que recomiendo muchísimo esas películas si no las habéis visto. Y bueno, no olvidéis dejar en comentarios qué opináis sobre este caso. Siempre leo vuestras opiniones. Dejadme un me gusta si os ha parecido interesante e informativo este caso. No olvidéis que en la descripción dejo el link de Surfshark con mi código 100% recomendado. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!